¿Estás buscando un propósito más profundo? ¿Sientes el llamado a liderar, a ser una luz en tu comunidad, a transformar vidas como lo hizo nuestro Maestro de la Luz? A veces, en el ajetreo diario, esa llama interna puede sentirse débil, pero hoy te invito a reavivarla. Te presentamos Liderazgo The Magazine, el centro de formación teológico bíblico, camino a la luz del liderazgo en Cristo Jesús. Atención, atención, esto no es una simulación. En este preciso instante, un suceso extraordinario está develándose, no en las calles, sino en el alma de un líder. Señoras y señores, testigos del día, ustedes no están aquí por casualidad. Han sido convocados no como espectadores, sino como jurado, porque lo que están a punto de escuchar trasciende lo ordinario. Es un caso donde la verdad se viste de parábola, el alma se pone en juicio y cada decisión tiene eco eterno. Bienvenidos a El Informador del suceso dramatizado del día. Yo soy el señor Álvarez, su amigo y servidor, y hoy su veredicto podría cambiarlo todo, pues la vida, sí nuestra vida, sigue y seguirá por siempre su agitado curso, recordándoles que la mediocridad es el homenaje que la envidia le rinde al talento y donde la doble cara de la moral es la verdad, no las mentiras a las que muchos nos aferramos, pues nuestro Creador, el Dios Altísimo, nunca dio la corrupción al hombre, pero el hombre la tomó, la perfeccionó y hoy la usa contra sí mismo, destruyendo la humanidad y a su Creador. Comencemos. Cuando el cetro se vistió de cruz. Protección o perdición. Imaginen esto. Un reino próspero. Un pueblo unido por la fe y la tradición. En el corazón de este reino, el rey Fernando. Un hombre cuya devoción era tan conocida como su corona. Él gobernaba no solo con un cetro, sino con una Biblia en la mano, convencido de que su derecho a reinar era un mandato divino. Su lema, grabado en las monedas y en los corazones de sus súbditos, era un rey, una fe, un reino. Para Fernando, proteger la fe no era solo un deber espiritual, era su principal responsabilidad como monarca. El reino florecía bajo su mandato, o al menos eso parecía en la superficie. Las iglesias estaban llenas, los festivales religiosos marcaban el calendario y la moral pública parecía inquebrantable. Pero en las sombras, en las callejuelas empedradas y en los hogares humildes, crecía un murmullo. No todos compartían la misma interpretación de la fe. Había eruditos como el maestro Elías, que estudiaba textos antiguos y proponía nuevas formas de entender las escrituras sagradas. Había artesanos como Lira, cuyos cantos y poemas celebraban la espiritualidad de una manera más personal, más libre. Y había comerciantes como Samuel, cuyas rutas comerciales lo exponían a diferentes culturas y creencias, enriqueciendo su propia visión del mundo. Estas personas no eran rebeldes, amaban a su reino y respetaban a su rey. Simplemente veían el mundo con otros ojos. No buscaban derrocar al rey, solo anhelaban un espacio para que sus propias conciencias pudieran respirar. La creciente popularidad de estas ideas llegó a oídos del rey Fernando, no como un enriquecimiento cultural, sino como una amenaza directa a la unidad de su reino. Su consejero principal, el cardenal Valerius, un hombre de fe rígida y ambición de hierro, avivaba sus temores. Majestad, le susurraba. La diversidad de creencias es una plaga que debilita el alma de la nación. Una fisura en la fe es una grieta en los cimientos de su trono. Debe actuar, y debe hacerlo con firmeza, antes de que el veneno de la duda se extienda. Valerius veía en cada nueva idea una herejía, y en cada librepensador un traidor en potencia. Para él, la única forma de proteger al rebaño era eliminar cualquier oveja que se desviara, sin importar cuán leve fuera su desvío. Convencido por Valerius y por su propio miedo a perder el control divino, el rey Fernando tomó una decisión que cambiaría el destino de su reino para siempre. Promulgó el Edicto de la Unidad.
Esta ley no solo reafirmaba la fe oficial como la única permitida, sino que criminalizaba cualquier otra forma de creencia o expresión espiritual. Se crearon tribunales especiales, presididos por hombres leales a Valerius, para purificar el reino. El cetro, símbolo del poder real, se unió a la cruz, no como un símbolo de guía, sino como un martillo para aplastar la disidencia. La intención declarada del rey era proteger a su pueblo, mantener la paz y asegurar la bendición divina. Pero, como la historia nos ha enseñado tantas veces, el camino al infierno a menudo está pavimentado de buenas intenciones. Al principio, el pueblo, en su mayoría, aplaudió. Creyeron en la promesa del rey de un reino más puro y seguro. Vieron el edicto como un escudo necesario contra el caos. Pero pronto, el escudo comenzó a sentirse como una jaula. Los guardias del rey, guiados por los inquisidores del cardenal, comenzaron a allanar hogares en mitad de la noche. Un libro con una interpretación diferente, una canción con una letra ambigua, una conversación privada escuchada por un vecino envidioso, todo podía ser motivo de arresto. El miedo, como una niebla fría, comenzó a filtrarse por todo el reino. La confianza entre vecinos se evaporó, reemplazada por la sospecha. Las sonrisas en las plazas se volvieron forzadas, y las conversaciones, susurros. El maestro Elías fue uno de los primeros en ser arrestado. Su biblioteca, llena de conocimientos y sabiduría, fue declarada herética y quemada en una pira pública. Lo acusaron de corromper a la juventud con sus ideas. Lira, la poeta, fue silenciada. Sus cantos de amor y espiritualidad fueron prohibidos, considerados una afrenta a la solemnidad de la fe oficial. Y Samuel, el comerciante, vio sus bienes confiscados, acusado de importar ideas extranjeras y peligrosas, junto con sus sedas y especias. El reino, que una vez vibró con una rica diversidad de pensamiento y cultura bajo la sombrilla de una fe común, se estaba volviendo monocromático, gris, silencioso. El orden que el rey tanto anhelaba se estaba logrando, pero a un costo terrible: el alma misma de su pueblo. El rey Fernando, encerrado en su palacio, solo veía los informes que el cardenal Valerius le presentaba, informes que hablaban de éxito, purificación y restauración del orden. No veía las lágrimas de las familias separadas, no oía los lamentos de los inocentes en las mazmorras, no sentía el creciente resentimiento que hervía bajo la superficie de aparente calma. Creyó que estaba protegiendo su reino, pero en realidad lo estaba desangrando. Estaba arrancando de raíz la creatividad, la curiosidad y el pensamiento crítico, los mismos elementos que permiten a una sociedad crecer, adaptarse y prosperar verdaderamente. Su cetro, envuelto en el estandarte de la cruz, se había convertido en un instrumento de opresión. Se había propuesto ser el pastor de su rebaño, pero se había convertido en su carcelero. Ahora, miembros del jurado, es su turno. El caso está ante ustedes. El rey Fernando actuó desde una convicción profunda, creyendo que su deber era proteger la unidad y la fe de su pueblo. Su intención, al menos en su propia mente, era preservar el orden y la salvación de su gente. ¿Fue su error una trágica equivocación de un líder bien intencionado, cegado por el fanatismo de su consejero y su propia fe rígida? ¿O fue un acto de tiranía deliberada, usando la religión como una excusa para consolidar su poder y aplastar cualquier forma de disidencia? ¿Es la protección a cualquier costo realmente protección? ¿O se convierte en perdición cuando aniquila la libertad del individuo? Piensen en esto. ¿Cuándo un líder cruza la línea entre proteger a su comunidad y oprimirla? ¿Puede la unidad forzada, una unidad que no permite espacio para la conciencia individual, ser considerada una verdadera unidad? El rey buscaba un reino perfecto, pero en su búsqueda destruyó lo que lo hacía humano: su diversidad, su capacidad para cuestionar, para crear, para soñar.
sacrificó la libertad en el altar del orden. La defensa del rey Fernando argumentaría que actuó para evitar un mal mayor, el caos, la guerra civil religiosa, la condena eterna de su pueblo. Argumentarían que un líder debe tomar decisiones difíciles y que, a veces, el bien de la mayoría requiere el sacrificio de unos pocos. Pero la fiscalía, la voz de Elías, Lira y Samuel, preguntaría: ¿qué clase de reino es aquel donde el pensamiento es un crimen y la conciencia es una jaula? ¿Qué clase de paz es la que se construye sobre el miedo y el silencio? La historia del rey Fernando no es solo un cuento de un reino lejano. Es un espejo. Nos obliga a preguntarnos sobre el equilibrio entre la seguridad colectiva y la libertad individual en nuestras propias sociedades, en nuestras comunidades, incluso en nuestras familias. ¿Cuántas veces, con las mejores intenciones, hemos intentado imponer nuestra visión de lo que es correcto a los demás, creyendo que es por su propio bien? ¿Cuántas veces hemos confundido la uniformidad con la unidad? La mediocridad, como dijimos al principio, es el homenaje que la envidia le rinde al talento. Al intentar eliminar cualquier pensamiento que desafiara la norma, el rey Fernando no estaba protegiendo el talento, lo estaba exterminando, rindiendo homenaje a la mediocridad de un pensamiento único y estancado. Su doble cara de la moral le permitió justificar la opresión en nombre de la devoción. Entonces, jurado, les pregunto: ¿fue el rey Fernando un protector devoto o un tirano destructivo? ¿Fue su cetro vestido de cruz un símbolo de protección divina o de perdición terrenal? La respuesta no es simple, y no busco una. Busco que reflexionen, porque en su veredicto, en el análisis que cada uno de ustedes haga, no solo juzgarán a un rey ficticio, sino que también definirán los límites de su propia brújula moral. El agitado curso de la vida continúa, y estas preguntas resuenan a través de los siglos. Les agradezco por su atención y por aceptar el pesado manto de ser jurado en este tribunal de la conciencia. Soy el señor Álvarez, y les recuerdo que pensar críticamente no es un lujo, es una necesidad. Gracias por acompañarnos en el informador del suceso dramatizado del día. Si este caso les ha hecho reflexionar, por favor, dejen su veredicto en los comentarios, denle me gusta a este video y suscríbanse a nuestro canal para más historias que desafían la mente y agitan el alma. Su participación es lo que da vida a este espacio. Hasta la próxima, y que su juicio sea siempre sabio.